cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde todo es polvo que hoy hará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. La verdad que es admirable, hermano, como Dios nos bendice, ¿verdad? Cuando estamos angustiados, ¿verdad? Cuando nos sentimos, dice, en la adversidad. Y la verdad que Dios no nos abandona, siempre está ahí, ¿verdad? Siempre está con nosotros en cualquier momento. Vamos a cantar un último canto, el 47. A cualquiera parte si te moriré, si Jesús rige mi seguro pie, sin su compañía todo es favor, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desiertos mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier sin temor iré, si
bendiga a cada una. Y vamos a continuar en esta mañana con el estudio. Estamos hablando acerca de que para nosotros tener una verdadera identidad como cristianas, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y estábamos diciendo la sesión anterior, la clase anterior, que es necesario que nosotros tengamos la plena convicción de que existe un Dios. Un Dios, ese Dios es omnipotente, soberano, omnisapiente, omnisciente. Nosotros tenemos que entender que ese ser existe. Hay personas, hermanas, en este mundo que tienen riquezas, que tienen guapura, que tienen belleza, que lo tienen todo, pero que no le encuentran sentido a la vida. Que andan por allí, mire, cayendo, levantando, trastabillando. Hay una persona que sus niños podrán saberlo, sus jovencitos más que todo, ¿verdad? El señor que es Don Batman. Don Batman, fíjese que ese hombre es un hombre elegante, simpático. ¿Cuánto dinero podrá tener ese hombre? ¿Cuántas casas podrá tener, mansiones podrá tener ese hombre? ¿Y sabe qué es lo que él hace? Emborracharse semana entera hasta perder el conocimiento. Sentado ahí en un sillón, echado allí, que hay que levantarlo, hay que acostarlo, hay que llevarlo, hay que traerlo. Porque muchas veces nosotros tenemos necesidades que no se cubren con las cosas que este mundo nos está dando, ¿verdad? Porque hay cosas que el ser humano necesita que van más allá de lo que nos pueda decir un doctor, un psicólogo, un psiquiatra, unos amigos, todo. Y esas son necesidades espirituales. En esa necesidad espiritual nosotros tenemos que basarnos para comprender que Dios sí existe. Porque ¿por qué es que existe esa gran necesidad en el ser humano que no se puede llenar con nada de esta tierra? Algo lo tiene que llenar. Y ese algo es lo que algunos alcanzamos a conocer y otros no llegamos a conocer nunca. ¿Ve? Y no nos ponemos en eso, bueno, ¿y por qué es que yo siento que este vacío que tengo y no lo puedo llenar con nada? Porque nos hace falta ese ser. Y nosotros tenemos que comprender que ese ser sí existe y que es tal y cual nos lo describen las escrituras. Otra cosa que nosotros tenemos que conocer es el evangelio. Muchas veces, muchas personas religiosas y hasta hace no mucho tiempo, yo misma, ¿verdad? Cuando nos explicaron claramente el tema, bueno, así era, se queda uno, ¿verdad? Porque son cosas sencillitas, pero que uno no las comprende. Cuando yo les digo a ustedes que tenemos que conocer el evangelio, muchas veces pensamos y yo le digo, ¿qué es el evangelio? Y me dice la Biblia. Pues la Biblia, bueno, como yo les digo a los niños en la clase de niños, la Biblia empieza y cierra con Cristo, es muy cierto, ¿verdad? El inicio, toda la Biblia está escrita para hablarnos de Cristo, en realidad. Todo, cuando usted lo estudia bien, va a entender que todo lo va llevando a Cristo. Entonces es cierto, la Biblia es el evangelio, pero hay forma específica de nosotros poder decir el evangelio. Tenemos que conocer ese evangelio. Y el evangelio son las buenas noticias de salvación. El evangelio no es todo lo que nosotros encontramos en Génesis, todas las familias, de fulano nació sutano, nació el otro, nació el siguiente, nació el... ¿Verdad? Ese no es evangelio. Eso nos está contando algo que pasó allá. Esther nos está contando algo. Ruth es un libro que se puede estudiar de un montón de formas diferentes y que nos está diciendo al final de cuentas el evangelio, pero no es en realidad el evangelio. Entonces nosotros podemos ver en primera carta de Corintios 15, 3 y 4, y allí nos dice claramente, cuando nos preguntan a nosotros ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios, la Biblia, lo que predican.
¿Qué es el evangelio en sí? Tiene que saber usted. Ahí nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, dijo Pablo. Yo les vengo a hablar lo que yo recibí. Una cosa que yo recibí, que es el evangelio, es que Cristo murió por mis pecados. Y esto pasó conforme a todas las profecías que habían antes y conforme a todo lo que después escribieron los apóstoles, conforme a todo eso que nos ha dicho la palabra de Dios, dice, así sucedió. Y eso es lo que yo les vengo a decir. Y también hay otro punto que tenemos nosotros que saber. Murió y fue sepultado, porque a los muertos se les sepulta, ¿verdad? Anteriormente esperaban para enterrar a las personas unos 2 días completos. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, porque no habían esas inyecciones que les ponen ahora, con las que yo digo que los terminan de, por si acaso estaban algo empezaditos, con la inyección ya estuvo, ¿verdad? Solo dejó de respirar el cliente y pónganle ya la inyección y ya estuvo. Pero antes esperaban unas varias horas y la persona estaba allí asegurándonos de que estaba muerto. Después que la persona está muerta, se sepulta. Pero con Jesús no nada más hubo la certeza de que ya estaba muerto y que se llevó al sepulcro, sino que nos dice que resucitó al 3er día. Esas cosas tenemos nosotros que tener claras cuando nosotros decimos, yo creo en el evangelio. ¿En qué cree usted? Yo creo que Jesús vino a esta tierra, a vivir en esta tierra como nosotros. Yo creo que Jesús murió completamente, sus signos vitales completos dejaron de cesar. Lo hizo por mis pecados. No lo hizo por culpa de él, ni porque él tuviera algo que pagar, lo hizo por mí. Fue sepultado para asegurar que estaba muerto, se fue sepultado como todos los muertos, pero al 3er día resucitó. Yo tengo que creer todo esto y estar segura de todo esto para decir que soy cristiana. Si yo tengo dudas de eso, si yo me pongo a ver esas películas que se ponen allí a hacer teorías y a inventar cosas y yo digo, quizás de verdad sí fue verdad que Jesús solo algo dormido estaba, quizás de verdad se lo robaron el cuerpo y lo fueron a esconder, quizás todas esas cosas. Si yo estoy dudando en todas esas cosas, entonces tengo que agarrar esta Biblia y ponerme a leer. Otra cosa que nos dice es después en el 12 y en el 13, de allí mismo de 1 de Corintios 15, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya hace 2000 años las personas se pasaban diciendo, Cristo resucitó al 3er día, pero nosotros nos vamos a morir y ahí nos vamos a quedar. Y les dice Pablo, o sea, si ustedes andan predicando de Cristo, que Cristo murió, resucitó, y esa es la esperanza y esa es la fe que nosotros tenemos, entonces, ¿qué clase de predicación es la que andan diciéndole a la gente? Dice Pablo, si nosotros estamos confiados en lo que Cristo hizo y pensamos que lo que Cristo hizo es lo que nos va a suceder a nosotros. Dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Porque si esto se trata solo de vivir bonito y de morirnos y ya se terminó todo, entonces ¿cuál es el chiste de este mundo? ¿Y cuál es el chiste de que estemos sentados aquí todos los domingos portándonos bien, cantando, alabando y tratando de ser buenas personas? Si todo se trata de ser bonitos seres humanos se pueden encontrar en todas partes, ¿verdad? Y en todas las generaciones y de todas formas hay gente que es fina, educada, que es bien.
Pero el chiste, el asunto principal de nosotros decir el Evangelio, de nosotros decir Cristo, cristianos y cristianas, está en esa fe que nosotros tenemos, que lo que pasó con Cristo va a pasar con nosotros. Entonces dice, si ustedes le andan diciendo a la gente, bueno, Cristo sí resucitó, pero nosotros cuando nos muramos ya, ahí terminó todo. Entonces dice Pablo, entonces es por gusto que sigamos con esta predicación y es por gusto la fe que tenemos, es en vano, no es en nada, porque de morirnos todos nos vamos a morir, no hay que tener fe en eso. Eso todos vamos a llegar allí. Entonces dice Pablo, en esto es en lo que se basa el Evangelio, en que nosotros tengamos certeza de todas esas cosas. Luego nosotros tenemos lo que es la iglesia, porque uno ve el montón de rótulos, el montón de personas que dicen vamos a la iglesia, hay que ir a la iglesia, lo invito a mi iglesia, venga a mi iglesia, pero ¿qué es lo que es eso? Eso que nos están invitando, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de eso, dice que esta palabra viene todavía de una palabra antigua, no es nueva de nosotros, ni fue preparada e usada únicamente para fines religiosos o para fines espirituales, sino que esta palabra ya venía y dice que la que se llamaba eclesía era la principal asamblea de la democracia ateniense en la Grecia clásica. Ya había durante Cristo y antes un grupo de personas que se reunían a hablar ciertas cosas y a ese grupo de personas lo llamaban la eclesía. Entonces, ¿qué caracterizaba a aquel grupo de personas? Lo caracterizaba que esos se conformaban por personas que cumplían ciertos requisitos. Allí se elegían a los que iban a ser parte de este grupo de personas que estaban hablando de leyes, hablando de juicios, hablando de diferentes cosas. Allí se cumplían ciertos requisitos como la nacionalidad, la edad de la persona, el sexo de la persona, solo podían ser hombres. Entre los 20 y tantos, anteriormente la gente de 20 para abajo eran muy cipotes para andar en esas cosas. Hasta los 40 y algo, ya muy viejitos y que ya hablaran disparate, ya no. Y recuerden que la edad mayor en otros tiempos era como a los 50 y algo, ya estaba ya la persona ya muy mayor. Entonces tenía que cumplir ciertos requisitos, además de que la persona no podía ser, según dice la ley, ¿verdad? ¿Qué palabras se usan? Manacaren, torpe, tonta, yo no sé qué, ¿verdad? Que no padeciera de ninguna incapacidad mental que le hiciera deficiente a la hora de tomar decisiones. Tenía que cumplir con todo eso. Además, ese grupo de personas se dedicaban exclusivamente a aquello para lo que habían sido elegidos. Los que formaban parte del grupo de la eclesía no los mandaban a arreglar las calles, no los mandaban a preparar la comida, no los mandaban sino que ellos estaban ahí para hacer leyes, para discutir su relación con otros países, para todo eso. Y ellos se dedicaban exclusivamente a eso. ¿Cómo vamos a comparar nosotros estos puntos con lo que es la iglesia? ¿Y por qué se empezó a llamar iglesia? Porque en algún momento la iglesia se fue conformando nada más que con personas exclusivas. ¿Y cómo es eso de personas exclusivas? Bueno, solo aquellas personas que estuvieran dispuestas a cumplir los requisitos que se ponían para ser cristianos. Allí no había diferenciación entre hombre y mujer, entre edad, entre nacionalidad, pero habían ciertas cosas que se tenían que cumplir para poder ser miembros de la iglesia.
entre esas cosas que se tenían que cumplir, y también tenía que dedicarse exclusivamente la persona a ser cristiana. Porque desde el momento en que se decía voy a ser cristiana, la persona se entendía que nada más iba a ser cristiana. Por eso es que ha habido un problema y una diferenciación entre nosotros decir somos cristianos y somos políticos. Porque la política es otro estilo de vida con otra normativa de vida que abarca, que hace que la gente se envuelva de tal manera que cuando está metida en política se le hace difícil o se le complica, tiene que estar con un pie aquí o con un pie allá, ¿verdad? Porque esto compromete mental, moralmente, económicamente y compromete el tiempo. Y la iglesia también necesita un montón de todo eso. Por eso es que tenemos que hacer una clara diferencia entre los que somos cristianos y los que nos gusta algún deporte, fanáticos de un deporte, porque el domingo hay que ir allá a los estadios, porque hay que comprar la camiseta del partido, porque hay que insultar a los del otro equipo, porque así son las cosas. Y entonces yo siendo cristiana y teniendo un pie aquí de este otro lado, se me complica, ¿verdad? Porque aquí me tengo que portar bien y ser educadita y ser todo, pero hay necesidad de gritarle sus cosas al del otro equipo y entonces tengo que, ¿verdad? Entonces estas personas se dedicaban exclusivamente a ser cristianas. Ellas trataban la manera de dedicarse a este lado, a ser cristianas, y dejar de lado todas las demás ocupaciones que implicaran envolver el corazón, envolver nuestras acciones, entregarnos en cuerpo y alma a aquello que no es el cristianismo. ¿Qué cosas eran las que tenía que cumplir estas personas? Oír el evangelio es lo primero. Si uno no ha oído la palabra de Dios, no puede creer, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que se debe hacer, oír. Cuando usted ya oyó el evangelio, ya cumplió el primer requisito. Pero después de eso, usted tiene que creer que lo que le están predicando las personas que le están hablando no son cuentos, no son fábulas, no son historias que les pasaron a ellos o que ellos inventaron. Usted tiene que creer que lo que le están diciendo es verdad, es cierto. Después que usted ha creído, usted va a entrar en un momento, en una situación en la que va a decir, es cierto que necesito yo esto que me están diciendo los hermanos. Yo creo que Jesús vino a morir por mí y yo creo que yo soy pecador y entonces yo me arrepiento de esa vida pasada. Después que se ha arrepentido, no nada más es una cosa interna, sino que tiene que confesárselo a las demás personas que usted tiene alrededor y decirle, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo soy pecador, quiero cambiar esta vida, quiero bautizarme. Lo tiene que expresar de boca, de labios, que las demás personas oigan. Hay formalidades en algunos actos que es necesario que la gente los oiga que los están diciendo, ¿verdad? Como en los matrimonios, tiene que oírse que la persona diga sí quiero, sí quiero. Esa es una formalidad. Que usted se quiere casar con... ¿Se quiere...? No, porque lo tiene que oír las demás personas. Sí quiero. Cuando usted ve a los diputados, al presidente y todos que van a jurar y van a protestar, no lo pueden hacer en secreto. Ellos tienen que hacerlo en un acto público. Ahora son actos, ¿verdad?, ya televisados y todos nos damos cuenta, pero anteriormente tenía que haber gente ahí alrededor. No era que nada más estaban 3 escondidos, ya juramentó, ya dijo. No, tiene que ser una cosa pública y todos tienen que oír que diga sí juro o sí prometo que voy a hacer lo que me estoy comprometiendo.
Es igual el bautismo, tiene la formalidad de que me tienen que oír las demás personas que yo expreso y que yo digo, voy a hacerlo, quiero hacerlo, creo. Otra cosa, después de que confesó, es que se va a bautizar, ¿verdad? Después que ya confesó, lo van a llevar a las aguas. Por eso es que nosotros nos preocupamos porque siempre haya agua cerca de donde nosotros estamos. Porque en el momento en que la persona diga, me quiero bautizar, y si el río nos queda por allá, lejísimos, lejísimos, y hay que hacer toda una excursión, buscar un camión de doble tracción para ir allá, ¿verdad? Se complica el bautismo de la persona y nosotros no estamos para complicar, sino que para poner a disposición de las personas la salvación. Por eso es que nos preocupamos en que haya un poco de agua cerca de donde nosotros estamos siempre, porque en el momentito que la persona diga, ahora me quiero bautizar, ahora mismo vamos a bautizarle. Pero no se termina allí lo que nosotros tenemos que hacer. Después que nosotros hemos cumplido todo eso, por mucho tiempo se ha dicho, allí ya terminó el asunto. Y por eso es que habemos muchos, ¿verdad?, que nos bautizamos y después nos vamos a andar libremente por allá por la calle, para arriba y para abajo, porque dice, ¿y qué es lo que hay que hacer entonces? Allí termina en bautizarse, ¿verdad? No se termina allí. Después de eso tenemos que ser fieles. A algunas personas les ha tocado ser fieles unos 3 días nada más, fíjense. Se han bautizado, bien contentos, bien felices y ya terminaron de dar cuenta. Allí llegó su tiempo. Hay personas que les ha tocado ser fieles 15 años, 20 años, 60 años. Hay cristianos que ya tienen 70 y tantos años de estar perseverando porque se bautizaron jovencitos y Dios les ha dado una larga vida, entonces ya tienen muchos años siendo fieles. Pero lo que se debe procurar es ser fiel todos los días hasta el último día. No se termina en el bautismo nuestro negocio. Para todo esto que hemos hablado y cómo nosotros lo hacemos, hay un antecedente que está muy cercano a nosotros, que casi nunca hablamos de esas cosas porque son bien complicadas de comprender y cuando uno no comprende los temas es difícil explicarlos, ¿verdad? Uno no puede explicar lo que ligeramente comprende. Entonces, como yo todavía estoy allí estudiando eso, no me voy a meter mucho en el lío, ¿verdad? Pero sí lo tengo que mencionar porque alguien de ustedes va a escuchar y va a decir, la hermana Seili no sabe eso. Pues sí lo sé, sí lo sé. Hay uno que se llama Movimiento de Restauración y alguien se lo va a mencionar a ustedes y les va a decir, ¿ustedes son de los del Movimiento de Restauración? No, somos de la Iglesia de Cristo, del Movimiento de Restauración. No, ¿qué es eso? Y usted se va a asustar y va a decir, la hermana Seili, el hermano Mario, ellos no saben de esas cosas. Sí sabemos de esas cosas, ¿verdad? Pero como les digo, hay que buscar la manera de cómo comprenderlo y de cómo explicarlo. En este movimiento que surgió allá por 1800 en Estados Unidos, hay unos representantes que les van a oír mencionar de vez en cuando en los libros. Nosotros no hablamos de ellos, no los mencionamos a ellos, no tenemos fotos de ellos en las paredes. Se llama don Alexander Campbell y don Barton Stone. Estos señores allá por 1800 se dieron cuenta que todo lo que se estaba predicando y practicando, ellos eran bautistas o hay otra que es muy parecida. Y ellos se dieron cuenta que todo ellos hacían las cosas, pero la Biblia no les respaldaba con muchas cosas que ellos hacían. Y eran gentes inteligentes, estudiosas, de esa gente que se pasan 14, 15 horas al día estudiando la Biblia. Yo creo sinceramente que ya ninguno de nuestros predicadores se levanta todos los días a leer la Biblia y medio almuerza y sigue estudiando la Biblia, sinceramente, ¿verdad?
Pero esas personas pasaban horas y horas estudiando, leyendo, leían. Este señor Alexander Campbell, el inglés, las lenguas, leía en hebreo, los escritos en hebreo, que eso nos da a nosotros un conocimiento, porque algunas palabras se han traducido de maneras que ya nosotros las interpretamos diferente. Entonces, cuando se lee en el original, se llegan a conclusiones diferentes. Y estos señores sabían esas lenguas antiguas. Entonces ellos se ponían a estudiar y ellos decían, lo que estamos practicando está muy alejado de lo que la Biblia dice. Y ellos intentaron, hubo movimientos, hubo grupos, se pelearon con otros porque le dijeron, mire, esto que estamos haciendo no está bien. Y ellos dijeron, pero así se ha hecho durante años, así se ha hecho. Y así vamos a seguir, así funciona. No, pero no está bien. Y entonces ellos fueron creando, buscando la manera de volver al original, a lo que decía la palabra de Dios originalmente. Y entonces nosotros podemos acordarnos de ellos. Ahora, no es que nosotros dependemos de ellos, porque allá en Europa habían unos grupos que databan. Cuando yo le digo databan, es la historia escrita. Yo quiero que nos comprendamos eso, que la iglesia no tiene costumbre de escribir lo que va pasando y lo que va haciendo, ¿verdad? Aquí Candelaria no hay un libro que diga se bautizó fulanito de tal, en tal fecha, hizo esto, hizo aquello, después se bautizó aquel otro, hizo... No hay un libro que cuente qué es lo que está pasando. En el año 23 hubo una pandemia, ¿qué fue? En el 21 hubo una pandemia y nos reuníamos por Zoom y ahí en Zoom no hay un libro que nos vaya diciendo cómo es que la iglesia está funcionando. Somos bien pocos de escribir y como somos bien pocos de escribir, somos bien pocos también de poder obtener esa información. Pero hay allá por Europa grupos que hacían lo mismo que nosotros hacemos, como nosotros lo hacemos, allá por 1600, 1000 y tanto, que nosotros podemos ir a buscar aquellos antecedentes. Ellos estaban haciendo como nosotros hacemos las cosas, porque Dios ha dicho siempre va a haber un pequeño remanente que va a ir haciendo las cosas bien. Esto que les estoy diciendo no nos puede asustar y decir, entonces las cosas, hermanas, se tuercen. Las cosas se tuercen, hermanas. La iglesia no se arruina, no se tuerce, no se mancha. La iglesia no, porque la iglesia es el plan que Dios ha creado. Y muchas veces nos cuesta diferenciar el decir la iglesia y lo comparamos con nosotros. Pero el hermano fulano anda en tal cosa. Sí, el hermano fulano, pero es que él no es iglesia. Pero en la iglesia tal, hermana, están poniendo instrumentos. En el local tal del fulano de tal están poniendo instrumentos, pero lo que es la iglesia, lo que Dios preparó en su mente, lo que Dios concibió, lo que Dios hizo y por lo que Dios va a venir, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. En algún momento nosotras podemos perder el rumbo de lo que estamos haciendo. A Israel le pasó. Así es que cuando nosotros hablemos de un grupo que se llamaba Restauración o como quiera, podemos remontarnos al caso de Israel. El pueblo de Israel tenía sangre exclusiva que Dios había elegido. Leyes que Dios les había dictado él mismo. Gente elegida por él mismo para ser sus reyes, sus sacerdotes. Ese era un pueblo que dice que era la niña de los ojos de Dios, consentido, bien cuidado y todo. Hubo un momento en el que esta gente nada más tenían el nombre de ser pueblo de Dios. Ellos decían, ellos se sentían orgullosos porque ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros hemos sido los que le pasó esto en el desierto, les pasó esto, vimos estas maravillas.
pero en la práctica no estaban haciendo nadita de lo que Dios les había mandado. ¿Cuándo fue que pasó esto? Recordemos una de las veces que fue el reinado de Josías. Cuando Josías, aquí está escrito Josías, y anterior a Josías pasaron muchos años en los que el pueblo nada más de palabra era pueblo de Dios. Ellos se presentaban ante la gente como pueblo de Dios. Ellos se enorgullecían como pueblo de Dios. Pero cuando descubrieron los pergaminos antiguos, cuando empezaron los sacerdotes a leer, dijeron, bueno, ¿y entonces qué estamos haciendo? Hemos olvidado las fiestas, hemos olvidado todos los tributos, hemos olvidado el respeto. No estamos haciendo nada. Llegaron ellos a la conclusión, no estamos haciendo nada de lo que las escrituras nos decían. Y en ese tiempo de Josías tuvo que encargar nuevamente personas inteligentes, personas pensantes, que agarraran esos pergaminos y que empezaran a ver letra por letra y a entender qué era lo que la palabra de Dios les quería decir. Imagínense, después de tantos años de decirse pueblo de Dios, volver a empezar a aprender como cuando un adulto, ¿verdad?, sufre una de esas enfermedades que lo deja imposibilitado para valerse. Y de repente una persona grande, adulta, le dice, tiene que volver a aprender a caminar, volver a aprender a hablar, volver a aprender a comer, aprender todo nuevamente. Así le pasó al pueblo de Israel. Ellos eran pueblo de Dios de palabra, pero no estaban practicando nada. Dios estaba teniéndoles paciencia, esperando a que volvieran a resurgir otra vez, a que volvieran otra vez. Me imagino yo con mi mente que yo tengo, ¿verdad?, que el pergamino por allí esperando ser abierto. El pergamino por allí se atravesaba esperando que alguien le prestara atención y lo volvían a echar para un lado. Y habían sacerdotes, ellos hacían sus cosas, pero no las hacían como Dios se los había mandado y se los había pedido. Y ese pobre pergamino de originales, de las escrituras originales, por allí, mire, dice que estaba empolvado, tirado en unos rincones como allá en el cuartito que nosotros tenemos allá, metido todo aquello. Y ya cuando andaban ellos limpiando y alguien tuvo la inspiración de abrirlo y empezó a ver, ¿qué pasó? Y se fueron corriendo para donde Josías y le dijo, rey, mira todo lo que dicen estos escritos y nosotros no estamos haciendo nada de esto. Y Josías fue sensible a las escrituras y dijo, tenemos que volver a esto. Y volvieron a aquello. A nosotros, a la iglesia, como le digo, el plan de Dios es la iglesia perfecta, pero como somos humanos los que la conformamos, empezamos a tener ideas de renovación, ideas modernas, ay hermana, es que mire, muy aburrido, ¿verdad? Hermana, mire, pongamos alguito que nos vaya inspirando para cantar, porque yo bien aburrido siento. Invitemos, hermano, un trillo con una guitarra, porque es que no se siente. Y como humanos, nosotros podemos decir, ¿y qué tiene de malo? Si el instrumento lo está tocando el humano, entonces el humano está siendo tocado por Dios, entonces, ¿verdad? Vamos a lo mismo, hermano. O mira, hermana, pongamos una musiquita de fondo, si no es tan malo, solo que se oiga, ¿verdad? Para que empecemos a sentir el ambiente para cantar. Sí, la verdad que no tiene nada de malo, ¿verdad? Sí, pues sí, para que la gente cante mejor y se sienta mejor. Como humanos podemos ir haciendo cosas que en algún determinado momento hagan que el rótulo que está pegado afuera solo sea de adorno. Porque el pobre rótulo, él no se va a cambiar porque nosotros estamos cambiando. Entonces puede resultar que usted algún día ande por allá de turista y vea un rótulo que dice Iglesia de Cristo y usted va a decir, ve, yo me voy a congregar aquí en esta Iglesia de Cristo. Y usted entra y cuando entra se sorprende y dice, bueno, ¿y por qué está predicando esa hermana fulana de tal? ¿Y qué pasó?
Y bueno, ¿y allí por qué es que están esos hermanos tocando, aplaudiendo, gritando, brincando? ¿Qué pasó si es iglesia de Cristo? Si aquí dice el rótulo, iglesia de Cristo. Y entonces usted va a ir y va a decir, en la iglesia de Cristo, de allá se han perdido. Pues se han perdido aquel grupo de allá, descuidó el camino, perdió el camino, hasta tal punto que el rótulo ha quedado de adorno. Y los rótulos no se van a quitar ellos solos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comprender, cuando nosotros hablamos de esas personas que se preocuparon por volver al original, va a haber un tiempo, hermanas, dentro de muy poco, que las congregaciones que se identifican, que practican como iglesias de Cristo, van a ser bien contaditas. Dentro de muy poquitito tiempo. Están habiendo muchos intelectuales, inteligentes, viniendo a decir con sus estudios avanzados que ellos están haciendo, si la mujer predica en la congregación a los hombres no pasa nada porque lo está haciendo con el permiso del predicador y allí se cumple la palabra de Dios. Entonces no pasa nada porque mientras el anciano le da permiso a ella, siempre está bajo autoridad de él. Entonces hacemos esas interpretaciones y venimos a concluir y a decir no tiene nada de malo que ella lo haga porque siempre estamos bajo. Y ya hay grupos que nosotros hemos conocido a esa gente, que nosotros los hemos considerado hermanos y amigos, que están adoptando esas interpretaciones y que las están haciendo suyas y que uno trata, pero es bien difícil porque no es lo mismo explicarle a una persona que recién está conociendo el evangelio a explicarle a una persona que ya conoció, que ya sabe y que su mente se puso a estudiar y a decir por este lado voy. Es bien difícil. ¿Cómo le vamos a explicar nosotros a esa persona si nos va a decir yo ya leí 15 libros acerca de esto? 15 libros que el mundo inspiró, que el mundo promovió, que el mundo le puso a la mano y que esa persona decidió adoptar. Van a haber personas que le van a venir a decir, pero si no está nada de malo que una musiquita suavecita, mientras que no interfiera mucho, no pasa nada. Así es que vamos a empezarla a poner y usted se va a encontrar con esas cosas alrededor de las congregaciones. ¿Es la iglesia la que está torcida? No. Habemos personas que nos dejamos, que lo que queremos es tener gente aquí y con tal de tener gente aquí yo tengo que tener contenta a esa gente. Y para que esa gente esté contenta le voy a dar, como nos da uno por allí, pan y circo, dicen, ¿verdad? Le voy a hacer show a manera que todos estén felices. Pero el evangelio no se trata de eso. Entonces no nos tenemos que asustar cuando hablamos de que en algún momento se tienen que sentar un grupo de predicadores de verdad con un espíritu de Dios, sentarse y decir qué es lo que está pasando. En tal congregación están haciendo eso, en tal están haciendo eso, en tal están haciendo y nosotros no decimos nada. ¿Qué es lo que pasa? Hay necesidad de que se vuelvan a sentar y volver otra vez a leer lo mismo de la Biblia, no inventar cosas nuevas, sino que volver otra vez a esto y decir, tenemos que volver a esto. Hay interpretaciones que vienen y dicen, si se trata de un culto de hogar, la mujer puede orar, dirigir, hacer todo en el culto de hogar porque es un culto de hogar. Ah, pues los cultos de hogares no está Dios ahí entonces. En los cultos de hogares, entonces, ¿qué pasa? Son de diversión, de entretenimiento. ¿Para qué son los cultos de hogares? Para entretenernos. Podemos contar chistes y ponernos ahí, ¿verdad? Divertidos y todo. Entonces, si de esa manera vamos a interpretar. Pero hay quienes interpretan de esta manera, están trayendo estas cosas y como a las mujeres esas cosas nos gustan o nos va a molestar, ¿verdad? Que nos pongan a predicar ahí enfrente y que nos pongan a cantar y todo eso. Entonces vamos a ir siguiendo la corriente. Pero esta no fue la primera vez que esto ha pasado. Pasó por 1600, por 1800, pasó en el primer siglo, le pasó al pueblo de Israel que perdió el rumbo y que nada más era de nombre,
nos puede pasar a todas las congregaciones que tenemos el rótulo que dice Iglesia de Cristo, pero si en algún momento dejamos de ser celosos de esto, vamos a ir permitiendo que la modernidad, que las nuevas interpretaciones, que todo el feminismo, que todo eso nos venga a invadir. Y cuando nosotros vengamos a sentir, nuestros hijos solo se van a acordar y van a decir, cuando yo venía a la iglesia era otra cosa, era diferente. No se hacían así las cosas. Esos niños que están allí oyendo, aunque usted no crea que están oyendo, podrá ser que en la mente de ellos digan, yo me acuerdo que las cosas se hacían diferente. Quiero ver por qué se hacían diferente y empiecen a estudiar la palabra de Dios y encontrar nuevamente qué es lo que tenía que hacer. Entonces, decir la palabra restauración, renovación, reinvención, redescubrimiento, no nos puede asustar, ¿verdad? Porque ha pasado. Pero otra cosa es que nosotros le demos el realce a aquellas personas que fueron muy inspiradas por Dios, como el señor Alexander Campbell y Barton Stone. Yo confío en que fueron inspirados por Dios, porque usted no mira fotos de ellos en las congregaciones, ¿verdad que no ha visto? Ni las había oído mencionar hasta este día, fíjese. Y ellos no se predica de ellos, no hay un libro que diga este libro lo escribieron ellos y hay que leer ese libro. Estas instrucciones las dieron ellos y hay que leer lo que ellos no trataron en ningún momento de que fuera su nombre conocido, de que fuera su persona conocida, como otros grupos que nosotros conocemos la práctica y conocemos el grupo y podemos plenamente identificar quién es la persona que está detrás de aquel grupo, ¿verdad? Que yo no me voy a poner a mencionar acá uno por uno, pero usted sabe que cuando le hablamos de este grupo, usted sabe quién lo identifica. Le hablamos de este otro y usted conoce quién está detrás. Pero yo le hablo a usted, le digo Iglesia de Cristo, y usted se queda adivinando la gente allá afuera y dice, de los últimos días, de los no sé qué. No, solo Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, nada más, ¿verdad? Sin ningún otro adorno. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que conocer. Esto continúa con la doctrina para la siguiente sesión, porque sí tenemos doctrina, aunque a usted piense que no le dan doctrina y que no lo adoctrinan, tenemos doctrina y la vamos a empezar a conocer la próxima sesión. Entonces, como les digo, ¿verdad? La iglesia no va a dejar de ser. A mí eso es algo complejo en la mente de nosotros, porque confundimos iglesia con el grupo que somos. Confundimos iglesia con el rótulo que tenemos. Iglesia con los que estamos aquí. El plan de Dios para su iglesia pura no va a cambiar. Y la Biblia dice, hasta las piedras pueden venirnos a hablar si nosotros no estamos dispuestos a perseverar como debe ser. Y las piedras hablan, sino que le digan los arqueólogos que andan encontrando allá escrituras antiguas y usted dice, ¿qué era lo que decía? Cosa que ya se torció, pero que la piedra no la puede usted modificar de lo que estaba escrito ahí. Entonces tenemos que conocer la iglesia, tenemos que conocer el evangelio, que no es nada más decir la Biblia, para que nosotras estemos claras en quién es y qué es lo que estamos practicando. Que el Señor nos bendiga a cada una. Vamos a pedir a hermana Mirna que nos cierre nuestra reunión con una oración, por favor.